Para mí es un gusto estar acá hablándoles de la linfopenia y su relación con las infecciones oportunistas. Entonces tenemos la pregunta de si la linfopenia aumenta el riesgo de infecciones oportunistas con las terapias modificadoras de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, como contexto, sabemos que las personas con esclerosis múltiple van a tener un mayor riesgo de infecciones que la población general. Esto es en cuanto a las infecciones en general, como son las infecciones del tracto urinario y las infecciones respiratorias. Además, las infecciones son una causa principal de mortalidad en la población con esclerosis múltiple. Ya hemos descrito algunos factores como el sexo masculino, sobre todo la relación con tener infecciones severas, y esto parece que está correlacionado, si recordamos, los pacientes hombres tienen un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y pareciera que este grado de progresión también es lo que se relaciona con la probabilidad de tener más infecciones. El envejecimiento, el bajo estatus socioeconómico, la multimorbilidad y, como les decía, la alta discapacidad son factores que ya se han descrito como que incrementan el riesgo de las infecciones en general en las personas con esclerosis múltiple. También el tabaquismo, son comorbilidades en las que debemos hacer énfasis cuando estamos abordando a nuestros pacientes con esclerosis múltiple en la consulta. En cuanto a las infecciones oportunistas, son una preocupación emergente con el desarrollo y uso de tratamientos modificadores de la enfermedad que cada vez más han venido teniendo un mayor efecto inmunosupresor. Como veíamos en las conferencias anteriores del doctor Navas y del doctor Carnero, vemos que todos estos mecanismos de acción, por supuesto, tienen un efecto muy importante en el sistema inmunológico, tanto en el sistema inmune innato, donde uno de los efectos secundarios comunes de la mayoría de los tratamientos modificadores de la enfermedad va a ser la linfopenia. Este es un efecto con el que debemos lidiar los neurólogos que trabajamos con pacientes con esclerosis múltiple, y debemos tener muy claros estos umbrales en donde nos debe preocupar la linfopenia. Entonces, va a resultar en algún grado de inmunosupresión y se puede incrementar el riesgo de las infecciones versus la población general. Todos estos conceptos también vienen de la experiencia que hemos tenido con los pacientes con VIH, donde sabemos que ya hay unos medidas o unos umbrales muy claros de en qué punto la linfopenia puede generar o no mayor riesgo de infección. Casi toda la información sobre las infecciones oportunistas vienen de los ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos tienen sus problemas. Hay seguimientos muy limitados, las poblaciones tienen unas características donde muchas veces no se incluyen los pacientes con comorbilidades o pacientes de mayores edades. Generalmente los puntos de corte son los 55, los 60 años, entonces no sabemos qué está pasando con los pacientes de mayor edad. Tampoco sabemos qué pasa con el uso prolongado de las terapias, pero cada vez más, gracias a los registros poblacionales, hemos podido comenzar a hacer foco en las infecciones y hemos podido también ver algunos datos sobre las infecciones oportunistas. Estudios como el de Pearson, donde se mira el registro que hay entre Estados Unidos y el Reino Unido de consultas hospitalarias que son las infecciones severas, infecciones que van a hospitalización a UCI y algo de infecciones que se atienden en la consulta externa. Podemos ver que los pacientes tienen tasas de infección, de cualquier infección oportunista, infección por cándida o de herpes virus, que se incrementan entre el 20 al 52% en pacientes con EM versus la población general. Como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, las tasas de infección, sobre todo de herpes cándida, son las que más tienen riesgo de presentarse en los pacientes con esclerosis múltiple y es lo que vemos en los registros poblacionales. Infecciones como la tuberculosis, la hepatitis B y la hepatitis C se presentan en una mayor proporción. Esta diapositiva sé que la han visto ya en las otras conferencias, pero aquí sobre todo es para hacer énfasis en cuáles son esos medicamentos que en la práctica clínica diaria nos deberían preocupar por su efecto de linfopenia y que podría tener problemas con las infecciones oportunistas. El dimetilfumarato, moduladores del S1P, específicamente más el fingolimod, que es del cual tenemos mayor información. Apenas estamos reuniendo información
de los nuevos moduladores S1P, la cladribina, también los anti-CD20, sobre todo ocrelizumab, ofatumumab y el alemtuzumab. Ya vimos cómo clasificábamos la linfopenia y también un poco cuándo estamos en ese riesgo de infección. Esto sobre todo es riesgo de infección en general, para infecciones como tracto urinario, infecciones respiratorias. Esta clasificación va de 1 a 5 y cuando tenemos un grado 1, que es una linfopenia leve, tenemos un 26% de riesgo de infección. Cuando tenemos una linfopenia moderada, se aumenta en un 44%, y ya cuando nos enfrentamos a una linfopenia grado 3 en nuestros pacientes, tenemos un riesgo hasta del 72%. En la población general, el riesgo de infección va a incrementar linealmente con unos conteos absolutos por encima de 1.700 linfos. Entonces, un poco cuando hacemos un zoom en ver cuáles son esas infecciones oportunistas que nos preocupan en los pacientes con esclerosis múltiple, vemos que las infecciones por herpes, la infección por el virus JC, que se traduce en la leucoencefalopatía multifocal progresiva, infecciones por hepatitis B, la tuberculosis y la cándida, son esas infecciones que deberíamos tener en cuenta y vigilar en nuestra práctica clínica diaria. Muchas veces un problema de detectar las infecciones es pues cuando el paciente viene a nuestra consulta, el tema en cómo se registran estas infecciones. Muchas veces estas infecciones son más manejadas desde la práctica del médico general o desde los internistas, también muchas veces si el paciente entra a hospitalización. Entonces es muy importante incluir la pregunta de si usted ha tenido alguna infección en nuestra consulta de esclerosis múltiple. Aquí podemos ver que para las infecciones del grupo de los herpes, los medicamentos que más han reportado este tipo de infección son el dimetilfumarato, el fingolimod, la cladribina, el natalizumab, el alemtuzumab y el ocrelizumab. Para el virus del JC, el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva está descrito sobre todo con el natalizumab, y es el medicamento en el cual se ha desarrollado más estas estrategias de mitigación del riesgo. Hemos tenido algunos casos con dimetilfumarato, fingolimod y también con ocrelizumab, que más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Con la hepatitis B hay un mayor riesgo de reactivación con el fingolimod, con el alemtuzumab y con el ocrelizumab. Y también con la tuberculosis hay una especial vigilancia que deberíamos hacer con medicaciones como el dimetilfumarato, la cladribina y el alemtuzumab. La cándida se describe en casi todos estos estudios poblacionales. Yo entraba a mirar un poco cómo estaban los ensayos clínicos, la descripción de la candidiasis, pero no es una descripción que se haga mucho. Ahora en los estudios recientes poblacionales es donde más se ha venido reportando. Sobre todo hay más riesgo de infecciones mucocutáneas, y como lo pueden ver, con el fingolimod puede ocurrir, con la cladribina, con el natalizumab y también con el alemtuzumab y el ocrelizumab. También hay algunos otros oportunistas, como son el criptococo, que, como lo decía el doctor Navas anteriormente, hay algunos casos con el fingolimod sobre todo y que se correlacionan con ese nivel de linfopenia que puede estar en ese límite muy inferior que nos genera preocupación. Entonces, un poco a modo de resumen, esto es como las estrategias y como los tratamientos donde deberíamos tener especial cuidado de acuerdo a la infección oportunista. Entonces, con el virus de varicela zóster, si el paciente tiene un estatus vacunal seronegativo, es importante que nuestros pacientes estén vacunados, sobre todo en terapias como los moduladores del S1P, la alemtuzumab, la cladribina, el natalizumab y el ocrelizumab. Ya incluso hay estudios, siempre esto es un problema por las vacunas de los virus atenuados, que incluso ya hay estudios donde con una sola dosis podemos proteger a los pacientes y ver que hagan una seroconversión para no aumentar el tiempo de inicio de los tratamientos. Entonces podríamos poner esta dosis de vacuna, hacer una comprobación, y si nuestro paciente ya está haciendo anticuerpos, podríamos iniciar el tratamiento para no retrasar con la dosis que se utiliza de 0 y a las 4 semanas. Para el virus herpes simple siempre hay que mirar los cutoff permitidos de linfopenia, como lo hemos venido hablando a lo largo del simposio, sobre todo
moduladores del S1P, la alemtuzumab, la cladribina, natalizumab y el ocrelizumab. Son los medicamentos, vuelvo y hago énfasis en que debemos tener precaución, tener en cuenta la profilaxis con aciclovir de 200 miligramos cada 12 horas en cada curso de la alemtuzumab, y en la cladribina especialmente hay como esta alerta si el paciente está con una linfopenia grado 4. Para los virus del JC, tenemos que tener especial cuidado en los cutoff de linfopenia, sobre todo con el Brimetil Fumarato, y en algunos casos con el fingolimod aún no es muy conclusivo, pero el Brimetil Fumarato, cuando el paciente sostenidamente está por niveles menores de 500, se aumenta ese riesgo de tener infección por el virus del JC. Para hepatitis A, B y C, monitorizar serologías. Y en cuanto a las infecciones micóticas, el criptococo, de nuevo, especial precaución con el fingolimod y con el natalizumab. También los casos descritos de criptococo son pacientes mayores de 50 años y con uso de terapia prolongada. La cándida, especial precaución de nuevo con todos estos tratamientos, el fingolimod, ocre, rituximab, natalizumab y alemtuzumab. Bacterias como la tuberculosis, tamizaje en las alemtuzumab, cladribina y teriflunomida es súper importante. Y si tenemos una TB latente, tratarla activamente. La listeria con nuestras recomendaciones dietarias, sobre todo la profilaxis con trimmetoprim en el alemtuzumab. También ya hay algunos casos reportados en la literatura de nocardia, con especial precaución en el alemtuzumab y la cladribina. Y para algunos parásitos, sobre todo en zonas endémicas, la leishmania puede tener un riesgo en aquellos pacientes que tengan una linfopenia grado 3 y sobre todo que haya deficiencia de los linfocitos CD4 y CD8. Hay reportes en esclerosis múltiple de la leishmania, especialmente en fingolimod, y en algunos otros casos encontraba que no tenían esclerosis múltiple, pero tenían alemtuzumab o rituximab por indicaciones mielodisplásicas. Sí hay reportes de leishmania, también con azathioprina y con los corticoides. Un poco para hacer zoom en la leucocefalopatía multifocal progresiva, porque pues es la infección oportunista por excelencia que nos preocupa a los neurólogos. El natalizumab ya tiene una estrategia de mitigación de riesgo bastante estudiada. Sabemos que tenemos que tener en cuenta ese índice de JC y el uso prolongado de la medicación son los dos factores que tienen mayor riesgo. También, obviamente, el uso de los inmunosupresores previos también cuenta, pero este es el medicamento con el que más podemos hacer una estrategia de mitigación de riesgo. Para los otros medicamentos en los cuales ha estado descrita la leucocefalopatía multifocal progresiva, tenemos algunos problemas porque los casos son muy pocos, la prevalencia es muy poca, pero sobre todo énfasis en el dimetil fumarato, porque sí, casi todos los casos que se han descrito están correlacionados con las linfopenias persistentes por más de 6 meses. Ocrelizumab, sobre todo tenemos que tener en cuenta el antecedente de qué terapia venía el paciente con estos casos de los carryover, sobre todo los que vienen de fingolimod, de los que vienen de natalizumab. En conclusiones, la esclerosis múltiple per se no va a incrementar el riesgo de infecciones oportunistas, pero sí el principal factor de riesgo para las oportunistas puede ser la linfopenia, además de los otros factores que hemos visto, como parte del efecto inmunosupresor de los TME, y si tenemos que activamente estar vigilando estos umbrales de linfopenia. En la mayoría de los estudios esenciales de los distintos tratamientos son escasos los reportes de infecciones oportunistas. Recordar que los ensayos clínicos tienen criterios de inclusión estrictos, tamaños de muestra limitados y seguimientos muy cortos. Entonces necesitamos hacer más datos poblacionales y del mundo real, además un reporte activo post-marketing. Este ejemplo es muy claro en leishmania. En leishmania casi todo lo que ustedes encuentran de evidencia son reportes de caso. Entonces es un poco una invitación que nosotros mismos debemos también reportar estos eventos adversos. Y en nuestra práctica clínica diaria debemos tener en mente siempre estos mecanismos de acción de los tratamientos modificadores de la enfermedad, el efecto y el comportamiento de los linfocitos para asimismo minimizar el riesgo de infecciones oportunistas y ser proactivos con las estrategias de mitigación. Muchas gracias por su atención.